y decirle a una función, por ejemplo, a la función len, que es para la longitud, quiero que me digas cuántos caracteres o cuántos elementos tiene en mi variable n. Entonces aquí tenemos que son 4. Así como len, también hay muchas otras funciones. También tenemos funciones como la que trabajamos anteriormente, que fue la de index. A ver si punto index, por ejemplo, si sale. Sí, sí, así es. También ese es otro tipo de función. De igual forma tenemos las funciones que son como las más, que más vamos a usar o más nos van a servir en mayor medida, vaya, que son, les voy a pasar la sintaxis. Por ejemplo, definir una función. No sé, lo que vamos a hacer es una función que nos imprima una palabra, por ejemplo, def, así se define la función. Definir, por ejemplo, saludo. Dejamos los paréntesis para los argumentos. En este caso no tenemos ninguno. Dos puntos y lo que queremos que haga la función. En este caso le voy a decir que me imprima, por ejemplo, hola. Y acá abajo solo tengo que hacer el llamado a la función. Saludo. Abro y cierro paréntesis. Y listo, ya puedo ejecutarlo. Es muy importante que una vez que hayan definido su función y quieran utilizarla, tienen que hacer el llamado, igual abrir y cerrar paréntesis aunque no tenga nada. Bien, esa es la sintaxis básica de nuestra función. Entonces, bueno, tenemos que la función dijimos que nos sirve para hacer eh, pues cosas que se nos estén repitiendo, y no queremos estarlo escribiendo a cada rato en nuestro código. De hecho, nos ahorra muchos bloques y sentencias de código porque solo tenemos que hacer el llamado, mandar parámetros y ya la función no los va a recibir, no los va a retornar, perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo muy sencillo que es el de multiplicar por 5 o la tabla del 5. ¿Cuál tecla uso para correr el programa? Mira, utilizamos Shift y Enter. Shift es la que está justo arriba del control, la que tiene una flechita para arriba. Esa es la tecla. Shift más Enter. Multiplicar. Ah, bien, bienvenido. Multiplicar por 5, ¿no? Para hacer esto, vamos a hacer la tabla del 5. Definimos nuestra función. Definir tabla del 5. Los parámetros, en este caso no le vamos a poner ningún parámetro. Dos puntos. Y lo que vamos a hacer es for i, una variable i que la acabamos de inicializar. In range 11. El range, lo que ya habíamos mencionado, nos hace una lista que va desde el 0 hasta el número que le digamos, o mejor dicho, una lista con la cantidad de n elementos que le pongamos aquí. En este caso nos va a dar 10 elementos, del 0 al 10 básicamente. Y vamos a imprimir la multiplicación que sería i por 5. Y ya por último solo tenemos que hacer el llamado
a la función. No, tabla, tabla 5 y listo. Como podemos ver, nos da la tabla del 5 del 0 al 50. Estos casos son muy sencillos, básicamente para introducirlos a la sintaxis de las funciones. Y otra cosa que quería comentarles perdón, antes de comenzar con el ejercicio, es el manejo de las variables en una función. Las funciones manejan sus variables un poquito diferentes. Este, para, para mostrárselos, los voy a mostrar con unos ejemplos. Por ejemplo, el siguiente. Y es definir, ok, voy a definir un contador. Abro y cierro los parámetros. N. Y hago el llamado a mi función. Aquí lo que quiero que vean es que dentro de la función no estoy inicializando mi variable, sin embargo sí me está imprimiendo el valor correcto de lo que ya tiene la variable, vaya. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra función, primeramente la variable está iniciada antes de nuestra función y además está al mismo nivel de indentación. Por lo tanto, sí se ve como afectado el valor que toma. Pero aquí me lleva a la siguiente, pues, casos de variables. Y es que cuando uno inicializa una variable dentro de una función, esa variable es única para esa función. Aunque nosotros creemos la misma variable o pensemos que hagamos el llamado de la variable en nuestro programa en general, fuera de la función, en realidad estamos creando otra variable con el mismo nombre. Se los muestro. Definir. Puede ser count2. Voy a hacer m igual a 10. Y quiero que me imprima print lo que tengo almacenado aquí. Entonces, después le digo a mi programa, a ver, count2. Entonces, dame lo que tienes almacenado o dame lo que me vas a dar de esta función, de la función de contador 2. Pum, me lo da. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le digo al programa, ok, entonces quiero que, bueno, ahora cambiarle el valor a m, por ejemplo, a m le voy a dar el valor de 13. Quiero que me lo imprimas y además yo lo voy a imprimir afuera de mi función. ¿Qué es lo que está pasando? Me está dando 3 veces 10. Entonces vamos a hacer el recuento. Definimos nuestra función con m en valor a 10. Imprimimos y bueno, aquí hacemos el llamado. Después le reasignamos otro valor a m. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer llamado a la función y nos arrojó 10. Hasta aquí todo bien. Después le asignamos el valor de 13 a la variable m y volvemos a hacer el llamado a la función. Pero vemos que aquí me sigue dando el valor de 10.
que era el que yo tenía en mi función. Entonces, ¿qué está pasando? Quiere decir que no está siendo afectado M en esta parte, eso no me está sirviendo de nada. Imprimimos lo que es el M nuevamente, pero fuera de mi función, y como vemos, aquí sí me está dando el valor de 13. Entonces esto es muy importante. Variables inicializadas dentro de una función funcionan solamente para esa función. Podemos retornar el valor de una variable dentro de nuestra y almacenarlo en otra variable fuera de esa función, y eso ahorita lo vamos a hacer, pero que quede claro. Eh, bueno, me paso al siguiente tema, bueno, al siguiente apartado, perdón, que son los retornos de valores. Este, bueno, aquí todas las funciones, al menos yo cuando trabajaba en C o C++, todas las funciones eh, tienen que retornar un valor, excepto creo que la función float. Pero bueno, en Python no es muy exigente que para empezar no tienes que definir el tipo de función, si es una función de tipo entero o función de tipo flotante o etcétera, solo defines la función y lo que va a hacer la función. Por lo tanto, tampoco es tan necesario que pongas un return. Sin embargo, hay veces que queremos simplificar demasiado nuestro programa y, por ejemplo, ponemos definir directamente return. Y como vemos directamente, el return nos arroja una variable del tipo que sea la variable que estemos trabajando. Aquí nos está arrojando una cadena de caracteres. Entonces, esto es lo que podemos hacer. También, por ejemplo, podemos hacer una operación directamente aquí. Y ahora nos retorna un valor de tipo entero, que es 10. Y bueno, aquí podría ser fácilmente sustituido por un print, pero ya está cuestión de gustos. A mí lo que me gusta usar el return es para finalizar una función en un punto específico. Ahí es donde yo más le veo utilidad a la función return, o perdón, al retorno de valores. Entonces, por ejemplo, lo vemos. Este, bueno, me voy a ir directamente a lo que es a un pequeño problema. Nada más lo voy a pasar el enunciado. Y viene, solicitar al usuario que ingrese su dirección email e imprimir un mensaje si este es correcto o no. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, ay, perdón, me equivoqué. Aquí ya me estoy emocionando. Es decirle al usuario que nos ingrese su correo electrónico. Email va a ser igual a am, directamente input ingresa tu email. Ingresa tu email. Ahora, este, ¿cómo lo haremos o cómo hacemos para validar el email o que el email de nuestro usuario realmente es un correo electrónico válido, que no nos está nada más engañando? Eh, bueno, aquí se puede hacer de varias formas, pero lo más fácil es todos los emails tienen lo que es el arroba. Entonces vamos a checar si el email que nos ingresa nuestro usuario
en alguno de sus caracteres tiene el arroba, ya sabemos que es un correo electrónico. No vamos a hacer más detalles todavía, nada más con que tenga el arroba. Eso, bienvenido. Muy bien, ya le pedimos al usuario que nos ingrese su email. Ahora lo que tenemos que hacer es una función que vaya a ser la función que me va a estar revalidando, me va a estar validando que el email se validó. Entonces definir la función, le voy a poner validar. Va a tener como, como parámetro email y voy a crear una variable que se llama carácter deseado. Va a tener que ser a fuerzas esta. Ahora, me voy a hacer una función for. Bueno, me voy a hacer, perdón, un ciclo for que me esté checando cada uno de los caracteres de uno en uno. Entonces, for i, que es una variable que estamos creando ahorita, in email, me vas a estar checando de uno en uno si eh, i, perdón, si i es igual a, a lo que es el arroba, que lo pusimos como carácter deseado. Si i es igual al carácter deseado, entonces me vas a, y aquí es donde yo les comentaba que el return nos puede servir para, para cerrar o terminar una función en un punto específico. Entonces, estamos pasando de uno en uno, de uno en uno, checando y comparando si en alguno de la cadena de caracteres, algunos de los elementos del email llego a tener el arroba, en ese momento ya sé que es un correo electrónico y ahora sí, cierro mi programa. Le pongo un return y que me retorne un valor verdadero. Return true. De lo contrario, si yo ya terminé mi ciclo for y en ningún momento llegué a ver bueno, en ningún momento se llegó a retornar verdadero, por consiguiente, quiere decir que no hay ningún arroba, entonces voy a retornar, return, false. Ahora sí, me voy a lo que es la validación. Ya tengo una función que me dice verdadero o falso. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, decir al usuario si es verdadero o falso. If validar con el parámetro email. Dependiendo de lo que me esté dando, si la función me retorna un verdadero, esa condición me va a retornar un verdadero. Por lo tanto, va a entrar. If email, entonces le vamos a decir al usuario print correo válido. De lo contrario, si no, un else, print correo no válido.
correo no válido o incorrecto, como queramos nosotros. Ahora sí, ingresa tu email, no sé, hola arroba gmail, o evitar.com, correo válido. Ahora vamos a checarlo con un o con un email que no tenga arroba. Hola Gmail, correo no válido. Y bueno, este ejemplo me ayuda a demostrar que la función, o más bien return, me permite terminar en un punto específico mi programa, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos lo que son la programación de funciones. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, jóvenes. Si no, para dar pie al siguiente tema, todo bien. Bueno, el siguiente ejercicio bueno, vamos a utilizar matrices con la librería de Python que se llama NumPy y vamos a utilizar también funciones. NumPy es una librería bastante potente, bueno, sirve bastante, vaya, para pues hacer cálculos matemáticos. Con ellos vamos a hacer cálculos con matrices. Con NumPy podemos hacer, no sé, senos, cosenos y muchísimas más cosas. Y bueno, el siguiente problema da solución a un problema de la materia de sistemas robóticas. Los que llevan mecatrónica estoy seguro que han visto algo semejante de sistemas robóticas o van a ver algo semejante a sistemas robóticas. Dice utilizando la librería de NumPy y funciones. El problema consiste en la ubicación espacial para un brazo mecánico que puede estar en dos o tres dimensiones. Este problema va enfocado a pues cuando estamos trabajando, modelando algún brazo robótico y queremos o tenemos la necesidad, mejor dicho, de saber la ubicación de cada una de las articulaciones de nuestro brazo robótico en el tiempo. Entonces, bueno, con esto nos voy a hacer este tipo de brazos robóticos. Este problema lo incluí porque pues, es un ejemplo más real de lo que vamos a trabajar o podemos trabajar en un futuro con Python y ocupamos un software capaz, pues es el ejercicio. El método para aplicarlos es el método de Navid Hattenberg. Aquí está. Igual se queda en los apuntes en el PDF que ya les pasé. Y bueno, comienzo. Lo primero que voy a hacer es importar la librería de NumPy. Import NumPy. Y lo voy a importar con el alias de np para no tener que estarlo escribiendo. Todavía no lo voy a correr. Ahora, necesitamos decirle a nuestro usuario, a ver, con cuántas articulaciones voy a estar trabajando, ¿no? ¿Cuántas articulaciones tiene mi brazo robótico? No me voy a meter mucho a lo que es lo técnico, lo que es el tema de David Hattenberg. Lo que me importa más es demostrarles o enseñarles cómo poder trabajar con NumPy en cálculos. Así que, de hecho, esta sentencia no la incluí en el problema. Ocupamos pedirle a nuestro usuario que me diga cuántas articulaciones tiene nuestro brazo. Entonces voy a crear una función, art- perdón, una variable que se llame articulación. Lo voy a poner art int input.
decirle eh, cuántas articulaciones en el brazo, pregunta. Y algo que no lo comenté nunca, bueno, los que ya tienen un poco más de experiencia con Python, quizás ya lo sepan, siempre o casi siempre que le pido al usuario que me ingrese un valor es con input, pero casi siempre le pongo un int para convertir lo que me da el input en un entero. ¿Por qué hago esto? Porque cuando nosotros utilizamos el input, siempre así ingrese un número, así ingrese una letra, un número flotante, siempre me va a dar una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres, si es un número, hay que convertirla en un entero. Y bueno, continuamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decirle a mi usuario, ok, este, ya me dijiste cuántas articulaciones tiene nuestro brazo. Ahora, por favor, indícame con qué dimensiones vamos a estar trabajando. Como dice aquí el enunciado del programa, puede estar trabajando en 2 o 3 dimensiones, pero no más, no menos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño menú en el que el usuario va a poder escoger si está trabajando en 2 o en 3 dimensiones, con una opción de salir, que va a ser el 0, y básicamente hacerle que si nuestro usuario no sabe leer y está ingresando cualquier número al azar, el programa o el ciclo no me deje salir de ahí hasta que a fuerzas le diga 2 o 3 dimensiones, o 0, que es salir. Para eso voy a hacer un while true y voy a crear una variable que me va a indicar las dimensiones. Dimensiones lo voy a dejar como dimen, int nuevamente, input. ¿Cuántas dimensiones estamos usando? 2 o 3. Y lo que es el salir, salimos con 0. Listo. Esto es aquí para que nuestro usuario sepa cómo, bueno, indicarle, perdón, aquí está. Si estamos trabajando con 2, con 3 o queremos salir, pero no podemos tener otra opción. Entonces le decimos, si if dimen es igual a 2, de 2 dimensiones. Hasta ahorita no voy a ponerle todavía, porque de aquí me va a mandar a las funciones que voy a hacer. Voy a hacer una función para lo que va a ser solamente una multiplicación de matrices. Voy a hacer una función para trabajar a 2 dimensiones y otra función para trabajar a 3 dimensiones. No voy a hacer el llamado todavía. Todavía no voy a hacer el llamado de la dimensión 2. Así lo voy a dejar. Si no entra en el if, va a entrar, voy a hacer un el if. Si no entra el primero, va a entrar en el segundo. Y lo mismo, si no entra en el if, va a entrar en el tercero. Dimen, y le puse un solo 3. Es igual a 0. Si ninguna condición se cumple, voy a hacer un else.
diciéndole a nuestro usuario, ¿sabes qué? Pues print opción errónea o opción no válida. Y voy a imprimir un espacio. Hasta ahorita no he eh, hecho ningún llamado a ninguna función. Entonces vamos a comenzar haciendo la primera función. Aquí, algo que se me estaba olvidando comentarles es que si quieren hacerlo todo en una pequeña como renglón, cada uno de estos cuadritos, si ustedes lo quieren hacer en lugar de estar utilizando como yo que voy a usar 6, quieren hacerlo todo en uno, es posible hacerlo todo en uno, siempre y cuando respeten el orden de como lo vamos a dejar ahorita. No lo, no lo estoy empezando a hacer en orden para que ustedes lo puedan ver, para podérselos explicar, pero al final lo tenemos que dejar en orden para, pues, primero siempre inicializar las variables, perdón, las funciones antes de hacerles el llamado. Las funciones siempre se inicializan al inicio. Entonces voy a subir esta una más. Y de hecho las demás también las voy a subir. Ahí está. Porque las funciones siempre se inicializan primero. Entonces, no me voy a meter, como ya dije, a los temas, al tema matemático, conceptual. Pero sí vamos a ver lo que es la librería de NumPy. Entonces voy a definir, def, una matriz que me va a trabajar con cuatro parámetros que van a ser ángulos que más adelante los voy a pedir porque también voy a hacer una función, definir una función que va a estar trabajando con dimensión 2 y perdón, dimensión 2 y otra función que va a estar trabajando con dimensión 3. En el momento, jóvenes, que tengan alguna duda, me interrumpen, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una función base, que va a ser la función matriz, que va a estar multiplicando matrices. Es lo único que va a hacer. Decidí hacer esta función aparte en lugar de incluirla dentro de dimensión 2 y dimensión 3 para precisamente hacer lo que hacen las funciones, ahorrarte código. De lo contrario, hubiera tenido que hacer esta función aquí, tendría que haberla hecho dentro de esta y dentro de esta y me iba a quedar más largo mi código. Entonces, lo que vamos a hacer es, en estas dimensiones, siempre le vamos a pedir a nuestro usuario que nos pida o que nos entregue un valor. Por ejemplo, en dimensión 2, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que nos ingrese 4 valores. De hecho, solo son 2 porque en la dimensión 3 son 4 valores. Entonces, yo aquí desde ya les voy a ir poniendo los valores. Este es el valor del ángulo θ, el valor de la distancia, el valor de otra distancia, pero con el nombre de L, y el valor del ángulo alfa, ¿sale? Entonces, estos son los valores con los que voy a estar trabajando mi multiplicación de matrices. A la función matrix le van a llegar esos 4 valores y va a tener que hacer, pues, una multiplicación vaya de matrices con esto. Lo primero que le tenemos que decir es, ¿sabes qué? Pues al ángulo
teta necesito sacarle su coseno. Entonces voy a hacer una variable que es coseno de teta igual a, y aquí es donde utilizo por primera vez eh, mi librería de NumPy. NP, con NP hacemos el llamado a la librería, perdón, NP y queremos que saque el coseno de teta. También necesitamos el seno de teta, np punto in, porque esta librería está en inglés, como casi todas las de programación. También necesitamos el coseno de alfa, np punto coseno de alfa, y necesitamos el seno de alfa. Bien, ahora vamos a trabajar voy a iniciarla de una vez, a1 igual a2 igual a3 igual a4, a4 igual a. Lo que vamos a hacer, lo que nos va a dar esto es, vamos a hacer cuatro matrices que después se van a multiplicar una por una, luego con esta librería tenemos que hacerla de una en una, tenemos que poner la primera por la segunda, el resultado se va a multiplicar por la tercera y el resultado se va a multiplicar por la cuarta y después me va a dar un resultado final que va a ser todo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer mis matrices? Las matrices las voy a hacer con una lista de listas. Y va a ser, a ver, va a ser una matriz de 4 por 4. Entonces, eh, para ahorrarles un poco de tiempo y no hacer esto más tedioso o muy, muy tedioso, lo voy a pasar completamente ya rellenado para que no se haga tan largo la clase. Entonces tenemos que nuestra primera lista guarda lo que es la primera línea de nuestra matriz. La segunda, que es esta, va aquí nuestra matriz. Después viene con estas dos últimas. Ahí así, terminan una arriba de la otra. Entonces, bueno, aquí le agregué el orden siguiente. De hecho, es una matriz identidad que va de la diagonal de unos. Eh, nada más algunos valores se los sustituí por lo que me dice la fórmula. La fórmula nada más me decía que le metiera aquí, en lugar de ponerle un 1 aquí, le iba a poner el coseno de teta. Aquí va el menos seno de teta, pero esto ya es por fórmula. Entonces voy a pasarme esto directamente para evitarles que se tarden mucho esto. Y además lo que más me importa son trabajar con esto de aquí es meramente conceptual. Ya les digo que si les interesa o si ya lo vieron, pues ya lo van a saber y si no, pues es el método de Navid Haffenberg. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es los que les había comentado. Iniciamos una variable que lo que me va a hacer es multiplicar la primera matriz A1 por la segunda matriz A2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer el llamado a la función NumPy y la función para hacer esto es dot. Con dot voy a poder hacer la multiplicación A1, A2. Esta es la notación.
A1, A2, y hay que estar conscientes de que el orden sí importa. Si nosotros ponemos A2 y luego A1, pues bueno, nos va a dar otro resultado. Después tenemos MA, el nombre de MA es Salazar, np.dot. Vamos a ponerle el resultado de la operación anterior por A3. Y por último, el resultado de n.2 de la anterior, más, se va a multiplicar por A4. Y aquí ya le digo a mi programa, sabes que ya, a mi función, perdón, ya dice lo que tenías que dar. Quiero nada más que me retornes, return, el valor que tuvo tu última variable. Y ya con esto terminamos nuestra primera función que va a servir para multiplicar matrices únicamente. Entonces, ahora sí, tenemos o nos pasamos a nuestro siguiente, bueno, sí, nuestra siguiente función, que va a ser cuando estemos trabajando con dos matrices, con dos dimensiones. Vamos a tener como argumento, y el único argumento que vamos a tener en esta función, va a ser la cantidad de articulaciones con la que estamos trabajando. Nuestra variable va a ser esta, articulación. Bien, ahora lo que necesitamos es decirle al usuario, como vimos que en esta función de matriz estamos trabajando con teta, distancia 1, L que también es una distancia, y alfa que también es un ángulo, vamos a decirle, bueno, pues quiero que me ingrese esos datos. Aunque eh, realmente no vamos a, con las dos dimensiones no vamos a trabajar con todas, solamente vamos a trabajar con teta y con L. Así es que los demás se los voy a dejar sin, sin pedirlas. While, while true. Voy a hacer una función que me esté pidiendo o me esté ciclando este, esta función. Y bueno, le decimos, vamos a tener nuestro ángulo teta, input, ingresa, ingresa el valor de teta. Ingresa el valor de teta. Ahora, L, int, input, ingresa el valor de L. Por último, no voy a pedir todos los valores porque para dos dimensiones solo ocupo estos valores. Por lo tanto, lo que es dis o la distancia, lo voy a dejar como 0 y alfa también la voy a dejar como 0. Voy a hacer un print vacío para imprimir un espacio, un salto de línea. Y aquí viene algo que también se puede hacer con matrices y es hacer un llamado a una matriz dentro de otra matriz. Perdón, un llamado de una función dentro de otra función. Entonces voy a hacer una variable que se llame matter, matrix, y le voy a meter z
dis, L y alfa. Que son los valores que tengo aquí. ¿Vale? Bien. Ahora, como sabemos, pues me va a regresar un valor, la, la, la función matrix, y lo que estoy haciendo es me va a regresar un valor que va a ser el que almacene en mat. Entonces, este va a representar lo que es el valor mat. Lo estoy guardando en otra función, o en, perdón, en otra variable, porque como ya les había comentado, las variables inicializadas dentro de una función funcionan solamente para esa función. Por lo tanto, tengo un valor, pero tengo que almacenarla en otra variable, en otra función, ¿vale? Por eso estoy guardándolo aquí y no estoy directamente poniendo la variable mat, porque no me va a servir de nada. Entonces tenemos matri, simplemente le estoy poniendo los nombres aquí para venir formando la palabra matriz. Entonces, bueno, aquí lo que necesito hacer es una, bueno, que esté recursando hasta que la cantidad de articulaciones se vaya haciendo más, bueno, se vaya reduciendo hasta cero. Entonces, esto ya es un poco más de concepto, por eso no lo he explicado. np.dot matrix. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar el valor este, que me está resultando esta por un valor que es esta misma, matrix por matrix. Voy a inicializarla acá arriba. Lo voy a pasar para cual. Aquí, como se puede apreciar, es una función, perdón, una matriz identidad, este, que viene con sus números, bueno, solamente una línea de unos en la diagonal primaria. La razón que hago esto, porque bueno, al final de cuentas esta matriz de identidad es como si fuera un uno. Entonces necesitaba tener un valor previamente en la variable matrix. ¿Por qué? Porque lo voy a estar multiplicando constantemente hasta, ahorita que voy a agregarle, hasta que la cantidad de dimensiones sea cero. Cada articulación va a tener un diferente valor de teta y de L, por lo tanto, por cada articulación que tenga, me va a tener que volver a pedir el valor de teta, volver a pedir el valor de L, luego mandar esos valores a la función de matriz, multiplicarlos y me lo va a dar. Y esto me lo va a volver a multiplicar por el valor que ya tenía previamente en matriz. En la primera iteración, matriz va a valer un 1, una matriz de identidad. Pero ya en la siguiente iteración me va a volver a pedir nuevamente los valores de teta, de L, lo va a mandar a la función matrix, me lo va a regresar y el resultado lo voy a multiplicar por lo que ya tenía previamente en matrix. ¿Vale, jóvenes? Por eso es que lo estoy haciendo así. Por eso creé matrix antes para tener un valor que va a ser 1 y puede estarlo multiplicando. Y al final, bueno,
Cuando la articulación, por cada iteración, la articulación va a ir en resta en asignación en uno. Bueno, lo voy a dejar junto. Y ya. Por cada iteración también voy a estar checando si la articulación se queda ya sin valores, es igual a cero. Entonces, break me rompe lo que es el ciclo while. Y ya que salí de mi ciclo while, ahora sí me meto al mismo nivel de todo mi bloque de código. Ya le puedo decir return. Quiero que me retornes imprimiendo el valor que tienes asignado en matrix. Como tal, mi return va a ser imprimir matrix. Puedo hacerlo de esta forma o simplemente poniéndole return matrix y listo. A mí me gustó más hacerlo así cuando lo estuve programando, pero cada quien tiene su propia lógica de programación. Con esto terminamos lo que es la segunda función. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda, jóvenes, o todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces nos pasamos a la tercera dimensión y lo mismo, voy a venir inicializando voy a copiar esta. La lógica de este va a ser básicamente la misma, con la única diferencia de que aquí sí voy a estar trabajando con los cuatro valores de teta, L, distancia y alfa. Entonces creo mi bucle while, que siempre va a ser verdadero. Voy a copiar esto. Entonces, ahora sí, int, input, ingresa el valor de mi variable dis, y aquí igual, int, input, ingresa el valor de alfa, imprimo un salto de línea, y lo mismo. Básicamente de aquí sería simplemente volver a hacer el llamado a mi matriz. Me va, por cada articulación que tenga, en este caso tengo 3. De hecho, aquí no le puse. Listo. Tiene su parámetro que es articulación y por cada articulación me va a dar una iteración en el ciclo o en el bucle while. Entonces, por cada iteración voy a estar mandando estos valores a mi función matrix y me va a estar regresando, lo voy a estar multiplicando y así hasta que me quede sin articulaciones. Articulaciones, resta en asignación, lo mismo, if articulación es igual a cero, vas a hacer un break. Y ya que esté el break, me vas a retornar, return, matrix. Y listo, ya tendríamos programado bueno, nuestras tres funciones. Y ahora solo nos queda terminar. El primer ciclo va a ser o que fue el menú para nuestro usuario.
Entonces, bueno, tenemos aquí if dimensión igual a 2. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues entonces te vas a ir a tu función dimensión 2 y como parámetro vas a tener el parámetro articulación. Lo mismo para acá. Te vas a la dimen 3, parámetro articulación, y lo mismo para acá. Si dice, bueno, si mi variable dimen es 0, simplemente aquí lo que voy a hacer es un break para salir del ciclo while, y como ya no hay más instrucciones que pueda hacer, se sale. O de lo contrario, si la opción no es válida, me va a dar, pues se va a salir. Bueno, perdón, se va a volver a meter al ciclo while. Bien, aquí lo que voy a hacer es agregarle una función, un break, a cada uno de los, porque de lo contrario, una vez que me retorne el valor de, de mi función, lo que va a estar haciendo es volverme a preguntar cuántas dimensiones estás usando. Y le voy a poner, y me va a dar los resultados, pero me va a volver a preguntar cuántas dimensiones estás usando. Por lo que le hago un break. Una vez que ya metió el resultado, le hago un break y hasta ahí queda nuestro programa. ¿Sale, jóvenes? Ahora vamos a correrlo. No sé si antes el seno de teta para que todo me tiene que dar un... Sí. Estoy checando qué valores le voy a meter para que se vea más visual. Voy a correr de nuevo. Dice invalid syntax. Me faltaban aquí estos dos. Listo. Me faltan los dos puntitos. Ahora sí, que me pregunte cuántas articulaciones mi brazo tiene. Dos articulaciones. Bien, ya se guardó en mi variable articulación. Y ahora sí, ingreso al menú. Supongamos que el usuario no sabe leer y le pone un 5. Opción no válida. ¿Cuántas dimensiones está usando? Bueno, ahora supongamos ya sé leer. Ahora sí, me voy a meter a mi función dimensión 2 y como ven me están pidiendo ingresar el valor de teta, ingresar el valor de L y no más. Aquí me parece para que sea visual y que el resultado sea también una matriz de identidad. Creo que era 0 y 0, si mal no recuerdo. 0, 0, 0, 0. Sí, sí, así es. Debido a la fórmula que ya tengo aquí, al sustituir los valores, si le otorgo todos los valores de 0, al final me va a dar una función identidad. Ustedes lo pueden checar con otros valores si quieren utilizar un ejercicio verdadero o, bueno, esto es un ejercicio verdadero, pero uno para ustedes lo pueden hacer. Y bueno, aquí de hecho me lo despliega más bonito, dándomelo como si fuera ya una matriz, se puede ver mejor. Bien, espero que este ejercicio o este problema les haya servido para que también lo vean en un ejercicio más real, más de la vida de un ingeniero que nos puede surgir. Y también, pues, introducirlos a lo que es la librería de NumPy. Para ser llamado a esta función, simplemente es np con un punto y la función o lo que queremos hacer, en este caso coseno, seno, coseno, seno o la operación del dot. La librería es mucho más extensa que esto.
por lo que los invito a que si les gustaría trabajar con cálculos con Python y quieran utilizar la librería de NumPy, los invito a que chequen un repertorio o sí, alguna librería o algún repertorio que ya les despliegue todas las funciones que tiene porque son demasiadas. Es una librería muy útil y muy extensa. Bueno, los digo, espero que este programa les sea de utilidad a ustedes. Y bueno, antes de comenzar así con el último tema que sería Python para Raspberry, quisiera preguntarles nuevamente, ¿tuvieron alguna duda o algo que me quieran preguntar o algún problema que hayan tenido con este código que lo quisieron seguir? ¿O todo bien y me paso al siguiente tema? ¿Todo bien entonces? Eh, bueno, para el siguiente me voy a conectar por SSH, por conexión inalámbrica a mi Raspberry. Yo la Raspberry la tengo aquí, ahorita se las muestro. Todavía no la tengo ni prendida, pero ya tengo todos los cables conectados. Lo que vamos a hacer 3 programas sencillos. Este, vamos a hacer un programa para prender un LED que simplemente prenda y listo. Es el más sencillo de todos. Vamos a hacer un programa para prender un LED, pero con PWM que vaya estando como parpadeando, así prendiendo y apagando, pero muy despacito. Y el último, que va a ser el de prender un LED, pero con un botón, con un push button. Iba también a utilizar un motor, un servomotor, sin embargo, no lo pude conseguir para hoy en la mañana. Pero igual está bien para trabajar el día de mañana, si no da tiempo. Eh, bien, dos cositas. La primera, voy a hacer el programa de la Raspberry aquí en el Jupyter Notebook, más no se va a poder ejecutar por la librería que estamos usando. Entonces, el primero que va a ser prender un LED. Bien, ¿por qué comenzar con Python para Raspberry? ¿Por qué programar Python para una Raspberry? A mí, bueno, me encantó trabajar con Raspberry y, bueno, siento que se debe a la facilidad que tiene Python en su sintaxis y a la gran cantidad de, bueno, a la comunidad tan grande que tiene Python para, desde, no sé, cualquier cosa que quieras hacer, puedes encontrar un foro, un blog, donde a una persona ya se le ocurrió tu misma pregunta o tuvo tu mismo problema, y ya tú puedes checarlo. Entonces, esa es una gran ventaja al momento de estar trabajando con proyectos. Además, la sintaxis es muy fácil de trabajar. Al inicio sí es un poco tedioso por lo que vamos a estar viendo. Lo primero es que Python para Raspberry no funciona o sigue funcionando más bien como Python en sí. Lo que vamos a hacer va a ser no sé si han visto las, los pines de la Raspberry, que son estas. Vamos a estar trabajando, ocupamos una librería, como Python para Raspberry funciona como Python normal, ocupamos una librería para funcionar o hacer funcionar los pines. Entonces, tenemos nuestra librería que tiene un nombre bastante largo, import rpi.io, y lo voy a cortar porque realmente está muy largo. Ahí está. No necesitamos ninguna otra más, nada más la librería para trabajar con los pines. Ahora, io.set warning
false. Aquí esta instrucción la escribo aunque no es, eh, ¿cómo decirlo? Es prescindible, pero dependiendo de la ocasión. En este caso, como voy a trabajar con, bueno, con una conexión inalámbrica o de forma remota, siempre nuestra Raspberry, cuando queremos utilizar sus pines, nos va a salir, oye, alguien quiere utilizar los pines que tengo, ¿quieres o deseas permitirlo? Pero como voy a trabajar de forma remota, no me lo va a poder como decir tal cual. No voy a poderle decir, sí, sí quiero que trabajes con mis pines, entonces necesito ponerle una instrucción que desde el inicio no me despliegue este problema, o incluso si hay algún pin ya utilizado, no me va a dar ningún problema. Entonces, gpio.setMode with gpio. Aquí en setMode tenemos dos maneras de trabajar con nuestra Raspberry. Tenemos la manera que es la BCM o la manera, lo voy a escribir aquí, board. ¿Qué significa? Tenemos dos notaciones con las que podemos trabajar. Les voy a pasar el datasheet. Este es el como datasheet o layout de los pines. Como ven, podemos trabajar con el número que tiene aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el 40. Podemos estar trabajando con esta notación o podemos trabajar con esta otra notación que es la que está aquí afuera, la que lo está rodeando. ¿Qué diferencia hay? Nada más la notación, la forma en la que lo vas a como hacer el llamado en tu programa. Si bien fuera hace exactamente lo mismo. Como podemos ver, no todos los pines de nuestra Raspberry se pueden utilizar con, bueno, se pueden utilizar de manera como un pin normal, vaya. Este, por ejemplo, en esta primera es un power de 3 voltios, entonces este no se va a poder programar. Del otro lado tenemos, por ejemplo, el 5 voltaje, el voltaje de 5, la tierra. Esto ya de cajón sabemos que el 2, 4 y 6 no se van a poder utilizar para programar y ni siquiera aquí en la otra anotación, ni siquiera me los da como con el nombre, vaya, de un pin, porque ni siquiera lo puedo programar. Entonces, ¿qué notación les sugiero trabajar con la que más se acomode? Este primer programa lo voy a trabajar con la notación BDM, que es la notación que ahorita. Básicamente la BCN ya es como la que me dice qué hace cada pin. Cada pin, algunos pines pueden tener funciones especiales como esta, o básicamente estas tres, o esta de MOSI y MISO. Entonces, bueno, voy a utilizar la BCM y en el siguiente programa voy a utilizar el otro. Entonces, nuevamente, cpio.setup 17. Lo que estoy haciendo es como, casi como si estuviéramos trabajando en Arduino, ¿no? Decirle a nuestro pin 17 que se va a inicializar como un, como una salida. Y por último, decirle, ¿sabes qué? Pues GPU.output, el pin 17, que se prenda. Entonces, esto lo que me va a decir es, ok, primero me lo inicializas como salida y después me dice que se prenda.
Y es todo lo que va a hacer nuestro programa. Vamos a ver el siguiente programa que va a ser para hacer que por PWM nuestro LED pueda prender y apagar despacito. ¿Cómo le podríamos decir? PWM. PWM. Para esto voy a ocupar nuevamente la librería y voy a ocupar la librería de time port para darle algunos retrasos o delays a mi propia tarjeta. Eh, bien, nuevamente le decimos que me desactive los warnings. Entonces, y en esta de aquí voy a utilizar la notación board, perdón, la notación board, le voy a dejar aquí la BCM para pues que vean que funciona básicamente igual. Voy a crear una variable que va a ser LED, que va a ser el, el PWM que va a tener. Entonces va a ser 7 que va a ser mi pin. Bueno, primero es pwm. Ahora le voy a decir a mi pin 7 que va a ser el PWM. Y el 100 significa que pues, que el PWM se va a dividir en 100. Del 0 al 100 va a ir nuestro programa para aprender el LED, siendo el 100 el máximo y el 0 el mínimo. Entonces, para darle que esté prendiendo y se apagando de forma continua, le voy a poner un ciclo, un bucle while, que va a ser true, LED.start. Aquí lo que estoy haciendo es que mi LED inicie, pero inicie con un PWM 0, por lo tanto inicia apagado. Y lo que voy a hacer es decirle que sea un LED. Aquí perdón, voy a hacer un ciclo for, perdón, para que me vaya dando ese ciclo de que sea poco a poquito. Ciclo for y en un rango, range, nuevamente mi función range. Lo que voy a hacer, quiero que vayas de 0 a 100, de 25 en 25. ¿Por qué 25 en 25? Puede ser cualquier otro número, nada más este, que diga de 0 a 100 de pasos de 25 en 25. Entonces ahora sí, lees que la, el nombre de la instrucción es change duty cycle. Dependiendo de los valores que vaya teniendo la variable i, va a ser lo que tenga. Y por último, termina y utiliza la librería time.sleep para decirle que me haga un delay de, podríamos decir, 0.0 segundos. No lo voy a ejecutar porque no me va a hacer nada en mi computadora. Voy a terminar el próximo programa para enseñarles cómo se hace. Y ya el otro código que tengo en la Raspberry, ese ya lo preparé ayer. Entonces, nos vamos ahora sí con el programa que nos va a permitir prender un LED con un push button.
A ver, vamos a ponerle prender LED con push button. Bien, nuevamente voy a importar estas dos librerías. Voy a utilizar nuevamente la notación BCM y voy a salida a 27. Ok, ok, ok. Aquí de setup, el número, aquí es el 22, va a ser el input. Este es el que va a tener nuestro push button. Y el 27 va a ser la, la salida como gio.out, aunque aquí me lo cargué aquí. Dice setup, setup y setup. Bien, ¿estamos bien? Sí. Ahora nos vamos a lo último que es un ciclo while, que siempre va a ser true, igual. De hecho, casi siempre con los programas de Raspberry vamos a estar trabajando con un while true, porque al igual que trabajamos, por ejemplo, con Arduino, que es una función loop que se está repitiendo constantemente, así es nuestro bucle while true. Es como nuestra función loop que se va a estar repitiendo, 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 hasta que ya sea que le pongamos una condición de salida o que siempre esté funcionando así. Y esa es nuestra consideración. Entonces tenemos sí, GPIO.input es, bueno, el pin 22. Si esta es true, si esta función se cumple, o si eso me retorna un true, entonces GPIO.output 27 me va a retornar un verdadero. O sea, se va a prender el LED. De lo contrario, no. Ok. De lo contrario, else GPIO.output 27 false. ¿Sale? No hay mayor vuelta de hoja. Esto es muy sencillo. Casi como trabajar con Arduino, pero con Python y con Raspberry. Lo cual no es tan parecido, pero la notación sí. Bien, aquí lo que quiero nada más es venirles dando la introducción a lo que es a la sintaxis de trabajar con Raspberry Arduino, perdón, Raspberry Python. Y bueno, para los que estén interesados en trabajar en la estación meteorológica, con esta es la actuación básica con la que tienen que comenzar para programar cualquier cosa en Raspberry. Y ya no sé qué no sé. Bien, ahora sí voy a conectar la Raspberry. Mientras la conecto, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer. Voy a mutearme un momentito. A ver si antes de moverme pueden ustedes ver este
aquí, no sé si se alcanza a ver, si me pueden decir. Aquí tengo la Raspberry, voy a ver si ahorita puedo conectarme con el teléfono para que ustedes puedan verlo ya mejor y no tener que mover la computadora, ¿vale? Entonces, ah, bueno, primero conecto este, luego conecto el teléfono. Voy Bueno, aquí pudimos ver la Raspberry conectada. Ahorita me voy a conectar por CCH. Solamente voy a compartir mi pantalla. Ok, no me lo va a permitir. Bien, ya lo tengo. Ahora vamos a conectar. El programa es este. Mi dirección. 168.1.78. Chicos, por favor, indíquenme si se puede, si pueden ver las dos ventanas, tanto la del Jupyter Notebook como la del programa que estoy usando para la comunicación de Raspberry. Sí, sí se ven las dos ventanas. Son las dos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bien, lo que voy a hacer ahorita es nada más les voy a mostrar el código creado al escritorio.
Como ven aquí ya tenemos 3 programas. Aquí me equivoqué, no es apagar LED, es el PWM. Pero bueno, vamos primero por el de prender un LED. Nano. Prender LED. Bye. Aquí lo podemos ver y lo podemos comparar con el que hicimos. Es el mismo. Nada más no tengo el comentario, pero es exactamente lo mismo. Iniciamos nuestra librería de, de Python para Raspberry. Quitamos los avisos. Iniciamos nuestro modo de BCM y bueno, ahora sí nada más le decimos a nuestro pin que se prenda. Lo que vamos a hacer es correrlo con Python 3, prender el LED. Eh, ¿cómo le hago para no perder la presentación? Eh, sí, lo que voy a hacer es mover la laptop porque si utilizo el teléfono voy a perder la presentación de la pantalla. No, igual sí puedo perder la presentación de la pantalla. Voy a volver a iniciar mi sesión en... Aquí lo podemos ver. ¿Se ve? Sí. Van a ver acá en los cuadros un compañero que se llama, que soy yo básicamente, para que vean cómo es el LED. Y ahora voy a hacer el programa del PWM, ¿vale? Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Bueno, ahora otra vez estoy aquí. Ahora me voy al otro programa, que es el de el PWM. Nuevamente lo voy a abrir para que lo vean. Sudo, nano. A ver. Aquí me equivoqué de nombre, le puse apagar LED, pero realmente es de PWM. De hecho, ahorita le voy a cambiar el nombre. Como podemos ver, salvo por el comentario de aquí, todo lo demás es lo mismo. Todo lo demás es lo mismo. Tenemos igual de hecho me faltó aquí el io.set warning false. Listo. El set warning, iniciamos el set mode como word, el setup, bueno, le ponemos en out, iniciamos el PWM y pues el ciclo para estar haciendo grande, pequeño, bueno, prendiendo y apagando el LED. Entonces lo voy a guardar, luego vuelvo a cambiar el nombre de una vez, que sea PWM, listo, y ya, salir. Me voy nuevamente ya tengo aquí el PWM, ahora sí, Python 3, pwm.py. Nuevamente me voy a conectar.
Aquí lo podemos ver. Me dicen, por favor. Si se alcanza a percibir un poquito. Como que no. El LED que no apagamos antes no se alcanza. No lo deja ver. Lo voy a desconectar. Como que no. Ahí está. De hecho va lagueado. No sé si lo pueden ustedes ver bien, sino para mostrarlos con la pantalla de la computadora. Bueno, con la cámara de la computadora. Bueno, ese es el PWM. Y, ok. Y ahora el último, que es el de... Ah, se me arruinó la conexión. Voy a hacer una nueva conexión. LS y me voy a Python. No se los mostré. Es sudo nano push. Nuevamente es prácticamente idéntico, es copia idéntica de uno del otro, como que al lado. Eh, bueno, igual, quitamos las alarmas, lo inicializamos como BCM, inicializamos entradas, salidas y el ciclo while, que pues me va a estar dando verdadero, falso, verdadero, falso. Esto, entonces, algo le moví ahí. Esto lo tengo al revés. Seguramente ayer que lo estaba haciendo lo pasé mal. Uh, listo. Lo vuelvo a salir y ahora sí Python 3 push. Nuevamente les voy a compartir la pantalla de mi teléfono con la cámara para que lo puedan observar bien. Bueno, creo que es esta para que quede bien. Váyanse a la mía, a la que hice Josué Ernesto Galindo. Ahí está. No se alcanza, se ve con la...
Ya lo quité. No, se ve con muchísimo lag. Ahí está prendido. Y ahí va a volver a aprender a apagar, pero creo que mejor les muestro. Ahí está. Está mejor. No, va con mucho lag, pero espero que se pueda entender un poquito el concepto. Ahí está prendido otra vez. Bueno, ahí disculpen por favor el lag, como estamos transmitiendo también. Y no, jóvenes, creo que eso sería todo. Quise hacer esto hoy para hacer algunos en su de Internet de las Cosas o su proyecto de la estación meteorológica. Para eso los puse y para dar pie a otros temas también. Nuevamente espero que sea pues de su utilidad, que también lo hayan disfrutado y pues bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nuevamente les pregunto si tuvieron alguna duda o algún problema para hacer bueno, las actividades que hicimos inicialmente, las de las funciones, o si tienen alguna duda, que no haya para concluir el día de hoy. No, todo quedó muy claro, gracias. Ok. Entonces, pues, sí, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar y pues que sigan disfrutando de las demás clases que todavía tienen. Muchísimas gracias, chicos. Saludos. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.